Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas, Inge, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, vamos a seguir con piso plano, que nos falta terminar. Ya habíamos hecho la primera parte, que es el factor de forma. Formar directamente la matriz del factor de forma. Y voy a compartir el ejercicio que habíamos utilizado como referencia. Directamente era este ejercicio. Bueno, más o menos, Perdón, yo no veo nada en la pantalla, no sé si nos está presentando o si bueno, está... sí, así mismo es. Perfecto, gracias. Me olvidé de presentar. Ahí está, ¿verdad? Sí, ahora sí tengo. Perfecto. Entonces, esta es la estructura que estamos teniendo. Un piso plano, en donde, por definición, ustedes ya saben que las cargas son normales a la estructura. Como esto es, vamos a suponer que sea en el piso horizontal, o sea, en una superficie horizontal. Las cargas deben ser perpendiculares a dicho plano. Esas cargas pueden ser cargas concentradas. Podemos también tener carga distribuida. Siempre su resultante perpendicular al piso plano. Y además de eso, podemos tener momento en el plano del piso plano. Es decir, tenemos un momento en un determinado punto, supongamos en 2, tengamos un momento en una dirección, así como está acá, en X, y un momento en la dirección Y. O sea que sigue siendo un piso plano. Si de repente agarramos y le ponemos un momento en la dirección Z, ya no es un piso plano. Entonces, directamente las cargas, que son cargas concentradas o carga distribuida, deben tener la dirección de Z. Pero los momentos que deben aparecer en el piso plano deben tener la dirección de X y de Y. Entonces ya habíamos visto en la estructura 2, pero más o menos para rememorar un poco lo que habíamos visto aquella vez. Y por lo tanto, esa debe ser el estado de carga para que nosotros podamos decir que estamos en presencia de un piso plano. Ustedes no pueden usar ecuaciones donde digan sumatoria de fuerza X igual a 0, sumatoria de fuerza Y igual a 0, sumatoria de momento en Z igual a 0. Esas tres ecuaciones, porque van a tener una identidad trivial. Es 0 igual a 0. No puede hacer nada con 0 igual a 0. Solamente entonces pueden aplicar sumatoria de fuerza en la dirección Z, que son las cargas concentradas, ¿verdad? O carga distribuida, reemplazado por su resultante. Sumatoria de fuerza en la dirección Z, primera ecuación. Sumatoria de momento en la dirección X, segunda ecuación. Y sumatoria de momento en la dirección Y, tercera ecuación. Tres ecuaciones en donde para resolver el problema hay que tener como máximo tres incógnitas. Pero acá estamos teniendo, si ustedes se fijan, si consideramos que todos son apoyos directamente que restringe todos los movimientos posibles, acá tenemos un empotramiento perfecto en 1, en 6, en 8 y en 4. Tenemos empotramiento perfecto. Mientras que en 5 y en 4, en 5 y en 7, tenemos apoyo de primer género. Entonces estamos teniendo acá 3, acá 3, acá 3, acá 3, ya son 12. Acá 1 y acá 1 ya son directamente 16. Entonces 16 incógnitas tenemos para el caso de los vínculos externos a la estructura, porque sabemos que los apoyos son vínculos o elementos estructurales directamente externos a la estructura. Bueno, después tenemos, aparte de eso, tenemos tres ecuaciones externamente que utilizar, ¿verdad? Porque tenemos una sola barra. Eso hay que tenerlo en cuenta acá. Una sola barra multiplicado por 1 por 3, quiero decir, 1 por 3 es 3 menos la fuerza reactiva que estamos teniendo, que como dijimos, 3, 6, 9, 12, y acá tenemos 2, son 14. O sea que tenemos directamente menos 11 grados de hiperestaticidad externamente. Pero hay que analizar también internamente cómo se da esa situación. Bueno, entonces directamente tenemos que definir las incógnitas cinemáticas que van a aparecer en esta estructura.
Voy a dar un breve así repaso, vamos a decir, porque yo ya había dado esto en la clase anterior completamente y me gustaría que vean, aquellos que no vinieron, escuchen el video por lo menos, el video, el audio, y porque yo hablaba, ¿qué pasaba si en uno yo tenía apoyos directamente que restringe rotaciones para flexión, torsión y desplazamiento vertical? ¿Qué tenía que hacer? Idem para el 6, idem para el 8, idem para el 4. ¿Qué pasaba cuando acá había asentamiento de fundación? Porque el apoyo simple existe, pero hay asentamiento de fundación. Lo mismo, directamente podíamos decir que acá yo tengo un voladizo, sí, hacia estos lados, directamente, y acá tengo una forma de L, carga distribuida, carga concentrada, o momentos. Para una barra puede ser flexión sobre esta y es torsión sobre esta, y así sucesivamente. Y yo debo llevar esas cargas en el 5. Me olvido el voladizo, pero tengo que aplicar sistema de equivalencia de efecto sobre el nudo 5 y estamos en presencia entonces de cargas nodales. Bueno, sería cargas nodales. El resto son cargas internas. Es decir, acá por ejemplo sobre la barra 5, antes del 5 es interno. Acá sobre la barra 4, antes del 5 también es interno. Idem para el nudo 2. A la izquierda, a la derecha, en el fondo de 2 y enfrente nuestro, el 2 son efectos internos. Entonces directamente nosotros sabemos de que los efectos que tenemos que considerar en un piso plano son cortantes, momentos flectores y torsores. La mayoría de los casos nosotros le vamos a insistir con torsión y flexión. Vamos a considerar directamente la deformación por corte despreciable. Bueno, entonces tenemos la estructura y lo que tenemos que saber es que en cada nudo que tiene grado de libertad de que haya giro, rotación relativa entre pieza y pieza, directamente en este punto 2 tenemos un giro en X. Giro que apunta en la dirección de X y le llamo R1 a ese vector. Tengo un giro en la dirección de Y, le llamo R2 directamente. Y también tengo un desplazamiento vertical y le voy a llamar a ese una R, después voy a completar con el subíndice que le corresponde. Entonces ya tengo R1, R2 y una R vertical. Entonces tengo dos incógnitas de rotaciones y además un desplazamiento lineal como incógnita. En cada nudo que tiene libertad de directamente, como estamos diciendo, en este nudo de rotar en la dirección X, y de desplazarse. Si acá tuviésemos este apoyo simple en 5, si eso tuviésemos acá en 2, no había desplazamiento vertical. Esos vectores ustedes lo van a suponer en las direcciones que a ustedes les parezca más, en el examen como le parezca, ¿verdad? Directamente. ¿Por qué? Porque el cálculo después me va a corregir, me va a decir, no, me sale negativo, quiere decir que el vector tiene que ser sentido opuesto. En el 3 la misma cosa. Tenemos R4, le voy a llamar al giro que tiene la dirección X. R5 le voy a llamar al giro que tiene la dirección Y. Bueno, entonces como a este no le llamé, no le di su índice, entonces acá le voy a llamar R3, la que tiene la dirección X, R4, la que tiene la dirección y acá también hay un desplazamiento incógnita. Entonces ya son 6 incógnitas. El subíndice voy a completar enseguida, porque quiero terminar primero con rotaciones. Vengo acá y directamente voy a tener una rotación nuevamente en la dirección de X, en 5. ¿Por qué? Porque internamente concurren dos barras, por lo tanto hay dos rotaciones relativas de una chapa respecto a la otra. El giro por flexión para la barra 4 es giro por torsión para la barra 5. Y el giro por flexión para el 5 es torsión para el 4. Entonces directamente nosotros colocamos acá en 5, directamente en la dirección de la barra 5, una R5, o sea, una rotación que tenga la dirección de X nuevamente. También en 5 pongo una incógnita cinemática que es rotación en la dirección Y. Entonces ya voy a tener R5 y R6.
Acá voy a tener en la dirección de Y de X R7, en la dirección de Y voy a tener R8. Entonces ya en cuanto a rotaciones tengo 2, 2, 2, 2, ya son 8. Aparte de eso, voy a poner el subíndice de desplazamiento. En el 2 le voy a llamar desplazamiento 9, que es el desplazamiento vertical, que es también incógnita porque tiene libertad de moverse en la dirección Z. Idem para el 3, le llamo desplazamiento 10. Entonces, acá tenemos 10 incógnitas cinemáticas. ¿Por qué? Porque el 5 y el 7 no tienen desplazamiento. Por eso es que tenemos 10. Porque al decir tengo 1, 2, 3, 4, y si no hay restricciones al movimiento, usted tiene que decir que hay directamente 12 incógnitas. Entonces eso hace que quede en 11 al colocar un apoyo acá, y al colocar nuevamente apoyo en 7, directamente ya queda en 10 solamente. Entonces acá en 5 y en 7 no hay desplazamiento. Solamente hay desplazamiento en 2 y en 3. Y esos desplazamientos son 9 en 2 y directamente 10 en 3. Bueno, y eso directamente porque no estamos considerando los vínculos. Porque vamos a suponer que a usted le diga, tengo un resorte helicoidal que directamente le da un juego de rotación por torsión. Ojo, acá hay una incógnita cinemática que tiene la dirección de la barra 1. Es decir, un giro por torsión, que sería R sub 11. Y así sucesivamente para cada vínculo, así como lo habíamos hecho en la estructura 2. Eso tienen bien en la primera clase que yo había dado. Por lo tanto, la incógnita cinemática para nuestro caso, considerando que son empotramiento perfecto todo esto, directamente acá apoyo simple, acá está nuestra incógnita cinemática. Son 10 incógnitas, ¿verdad? En donde los desplazamientos tienen un solo sentido. No es sentido, una sola flecha. Eso es lo que quiero decir, una sola flecha, pero ustedes pueden considerarlo hacia arriba o hacia abajo. También la R2 lo pueden considerar hacia la izquierda o hacia la derecha. Eso ya depende de ustedes, ¿verdad? En el examen. Entonces, nuestras incógnitas cinemáticas son esto. Y en función a esto, habíamos calculado el factor de forma directamente para cada caso. Les muestro para aquel que no apareció. Entonces, directamente, acá están los factores de forma. Directamente, la primera columna. Segunda columna, tercera columna, cuarta columna, quinta, sexta, séptima, octavo, noveno y el décima columna. Es decir, una matriz 10 por 10, que es una matriz simétrica, ¿verdad? Y tenemos que considerar todas las conectividades que se debe tener en cuenta en este tipo de matrices con su factor de forma, considerando que tiene que ser una matriz simétrica. Ustedes ahí deben darse cuenta de que su factor de forma está mal de repente, porque muchas veces le ponen un valor y saben bien cuál es su simétrica, y tiene que ser exactamente igual. Y sin darse cuenta, tiene acá un valor, por ejemplo, vamos a suponerle, la F910 tiene un valor y te va en la F10-9 y tiene otro valor. El factor de forma ya está muerto ahí. Entonces directamente tenemos 10 por 10. Y ahora vamos a utilizar el estado de carga para esa situación. Y nuestro estado de carga es esta. Acá está. Fíjense bien cómo están las cargas. Acá tenemos una carga, como dijimos, una carga concentrada que es normal a la estructura. Una carga distribuida normal a la estructura, su vamos a decir, resultante. La misma cosa ocurre acá. Y acá tengo una carga concentrada, ¿verdad? En el nudo. ¿Qué quiere decir eso? Que esta es una carga nodal. Acá tengo dos vectores en donde yo no puedo hablar acá de que son torsor o flector. ¿Por qué? Porque son cargas nodales. Entonces no hay que hablar de que si es flexión o torsión. Entonces hay que considerar, tengo dos vectores que tienen uno la dirección X, que es 40, y el otro tiene la dirección Y, que viene a ser igual a 30. Bueno,
Y acá tengo una carga que tiene la dirección Z, apunta hacia abajo. Bueno, esta carga concentrada, que es el 50 y los vectores momento, ¿qué signo tiene? Entonces ustedes se fijan en su incógnita cinemática. R1 yo considero que es positivo, por eso es que consideré este sistema que está acá. Así como está indicado acá, yo estoy considerando todos esos desplazamientos positivos. Entonces tengo que llevarlo hasta el último, hasta calcular completamente la estructura, teniendo en cuenta ese criterio de que tengo que respetar el sentido de estos vectores que indico acá. Con eso lo que le estoy queriendo decir es lo siguiente. Este 40 como carga nodal, al mirar en el sentido de R1 que es positivo, porque ellas dos son compatibles, este es el giro y este es el vector momento externamente en el nudo, directamente este 40 va a tener signo positivo. De la misma forma, el valor 30 tiene la dirección de R2 que es positivo, entonces el 30 también signo positivo. Y el 50, como tiene la dirección del desplazamiento 10, R sub 10, como esto es positivo, entonces el 50 que tenemos acá también es positivo. ¿Por qué le digo eso? Porque ustedes van a utilizar esta matriz del factor de forma. Vamos a ver dónde está. Acá está. Esta es la matriz que ya les mostré que es una matriz 10 por 10. Acá está la incógnita cinemática que va de 1 al 10. Y acá tenemos que viene a ser igual a la R, fíjense, son las cargas nodales, menos las R sub 0. Las R sub 0 son las tensiones internas. Es decir, para las rotaciones, vectores momento que tengan la dirección de 1, de 2, de 3, de 4, 5, 6, 7, 8. Y después cortante que tengan la dirección del 9 y del 10. Por eso es que separé primero, consideré rotaciones y en el último considero los desplazamientos. Entonces directamente acá tengo que tener en cuenta las cargas nodales, así como está dado en los nudos. Y estos son cargas directamente, tensiones internas. Y hay que meterlo con su signo. Fíjense bien de que le dice de que el factor de forma de rigidez por la matriz columna de incógnita cinemática es igual directamente a la matriz columna R menos R sub 0. Entonces directamente nodales y esta es interna. Y esta es la que vamos a ir haciendo hoy, que es lo que en el examen anterior la gran mayoría hicieron mal su factor de forma y más todavía sus tensiones internas. Las cargas nodales también muchos hicieron mal. O sea que acá está el problema. ¿Y cuántos puntos este ejercicio tenía? Este tenía 3 puntos. Esto tenía directamente 2 puntos. A las nodales le di 1 punto. A las internas le di 1 punto. Ya son 5. Y formar la ecuación de compatibilidad, así como está acá, si estaba correctamente, ya eran 6 puntos de los 12. Es decir, 50% le dimos simplemente por indicar estos términos. Y después ya le supusimos que la incógnita cinemática para ese ejercicio era R1, R2, R3, R4 y determinen los esfuerzos internos. La gran mayoría no pudo hacer tampoco. O sea que estamos mal. Eso es lo único que les puedo decir. Bueno, entonces acá directamente vamos a determinar las tensiones nodales y las internas. Entonces venimos para eso. En esta barra que está acá, ustedes ya saben de que el momento para una carga que está actuando en el medio, utilizando la tabla, que es esta tabla que está acá, las cargas actuando en el medio, ya saben para el caso de doble empotramiento, acá está, P por L sobre 8. O sea que esta es la tabla que usted tiene que utilizar. Una sola tabla, no es necesario usar otra tabla. Pero de repente le conviene usar esta. Este es reforzar. ¿Por qué? Porque hay casos, es corto y hay casos que es lo que nosotros más le ponemos en los exámenes, para no estar poniéndole carga distribuida que se quede por el camino, ni tampoco carga distribuida trapezoidal, triangular, ni nada por el estilo. Entonces directamente le ponemos esto, ¿verdad? Y acá, para que ustedes se fijen bien de que tenemos desplazamiento, rotaciones
y acá tenemos variaciones de temperatura en la fibra inferior y en la fibra superior. Pero esto está también en el anterior, que es esta. Solamente que yo no encontré la parte de rotación en esta tabla. Entonces acá, esto, la ventaja que tiene, que ya tiene las cortantes, ya le da cuánto vale la cortante en A, cuánto vale la cortante en B. Esa es la diferencia con esta tabla que solemos usar, ¿verdad? Entonces acá ya está bien completo, hasta le dice cuánto es el momento máximo donde se da esa situación. Y además de eso, algunos ya le da la deflexión, que es directamente para utilizar en la parte de Scilab. Bueno, entonces, en función a eso, directamente con esta tabla, nosotros nos vamos nuevamente acá y decimos, la carga 50 está actuando en el medio. Mi momento, ¿cómo va a ser? P por L sobre 8. 50, este es 4, 50 por 4 son 200, dividido 8 es 25. Entonces acá tengo un momento 25, va a ser positivo, porque si ustedes hacen la elástica de deformación, van a tenerlo de esta forma. Entonces acá es positivo, mientras que acá es negativo. Entonces acá es más 25 y acá es menos 25. Entonces ustedes se fijan, ese menos 25 que recién calculé, ¿qué dirección tiene? Tiene la dirección opuesta al 40. Porque hagan con el pulgar directamente el momento negativo y el encorvamiento le va a indicar el pulgar. Y apunta directamente en la dirección de la barra 2, 6. O sea que va de 2 a 6. O sea que ese vector momento va a tener signo negativo. Entonces vale 25. 25. Signo negativo. Entonces acá yo tengo un vector momento que tiene la dirección de R1, pero sentido opuesto a R1. Entonces yo digo directamente ahí, bueno, voy a aprovechar ya que tengo la carga nodal es 40. Es positivo. Menos la carga interna. Ya directamente voy a hacer para esa barra. ¿Por qué? Porque los otros no tienen directamente carga que me produce en la dirección de R1. Entonces, para que haya compatibilidad, directamente me fijo directamente en los momentos, porque no puedo mirar en cargas, ¿verdad? Que son normales a la estructura. Entonces, acá me fijo. R es 40. Y la fórmula era R menos R sub 0. Entonces, R, que es 40 menos, y la R sub 0 es nuevamente menos 25. Entonces 40 menos 25 es 65. Haciendo eso ustedes van a tener directamente, acá está el primer término, 65. Bueno, nos vamos nuevamente, acá venimos y analizamos en la dirección de R2. La dirección de R2. En esta dirección de R2, nosotros podemos ver de que acá la longitud de la barra, esto es 4 y esto también es 4. 4. Entonces acá se genera un momento. Si ustedes hacen su elástica de deformación, hacia abajo viene esto y se cierra allá, ¿verdad? Acá va a ser positivo, QL cuadrado sobre 12. Se fija en su tabla y va a ser QL cuadrado sobre 12. Esto es QL cuadrado sobre 12, pero negativo es esta. Pero lo que a mí me interesa es la que tiene la dirección R2. Entonces es positivo y apunta en la dirección de R2. Ya apunta en la dirección de R2. Ese vector momento, que es transversal a esta barra, o sea que tiene la dirección de R2. Bueno, acá nuevamente hago eso, esa elástica de formación para esa carga distribuida y nuevamente es QL cuadrado sobre 12. Como tiene la misma longitud, la misma carga distribuida, acá el momento es negativo y va a ser directamente, apunta en la dirección de R2, opuesto a R2, sentido opuesto a R2. Este apunta sentido opuesto. Entonces, ¿cuánto vale? Es directamente Q, que es 20, por L cuadrado, que es 16, dividido 12. 26,67 creo que sale esta, y esta también sale 26,67, pero negativo. Si ustedes hacen la suma algebraica, directamente respetando los signos como corresponde, ¿verdad? Directamente el vector a la derecha, o sea que hacia arriba, y el otro hacia abajo, tienen signo opuesto. Entonces la resultante de las tensiones internas en 2 es igual a 0. Es igual a 0. Por lo tanto, al hacer R menos R sub 0, vamos a tener 30, que es positivo porque coincide con R2. Va a ser positivo menos la R sub 0, pero la R sub 0 ya se cancelaban acá debido a que
tienen la misma distancia de separación. ¿De acuerdo a lo que estamos viendo acá? Fíjense, acá esto es 4, acá es 4, y acá está la carga distribuida. 20 y 20. Tienen las mismas condiciones de borde, doble empotramiento, y esto es doble empotramiento. Entonces, el vector momento inicial es igual a 0 para la dirección de R2. Bueno, entonces directamente vengo y me fijo, acá es R2. Entonces solamente voy a tener la carga nodal, porque la carga tensional, la carga interna, acá y acá, directamente se cancelan. Entonces es 30 positivo. Ustedes vienen en esa matriz que les mostré recién, acá está, 30 positivo. Ahora nos vamos directamente en el 3. Vamos a ir haciendo así de esta manera para que se entienda mejor y después traten de estudiar. Lo único que les pido. Bueno, ahora nos vamos para la R3. Acá está la R3. Esta es el vector R3. ¿Qué tengo acá? Tengo directamente, esta no está cargada. No hay diagrama de flexión acá. Esta no está tampoco cargada. Los dos no están cargadas, que es la que me podrían generar un vector momento en la dirección de R3. Como no hay flexión para esta y no hay flexión para esta, la R3 directamente tampoco no tiene carga nodal. Fíjense acá, no hay carga nodal. Quiere decir que el vector R menos R sub 0 directamente en la fila 3 que corresponde al desplazamiento 3 tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque si se fijan acá, no hay vector en la dirección de R3. Venimos nuevamente acá y acá está el 0. Este es el 0. Después nos vamos para la R4. Para la R4 que vamos a tener acá va a ser diferente. ¿Por qué? Porque acá la dirección de R4 vamos a tener acá positivo, que es igual a QL cuadrado sobre 12. Q es 20. Por L que es 6 al cuadrado. Este ya tiene 6 ahora. 6 al cuadrado. 36. Dividido 12 es 3. 3 por 20 es 60. Entonces acá directamente nosotros tenemos 60 de valor para el caso de R4. O sea que la dirección R4 acá ya tenemos un valor 60. Y acá ¿cuánto tenemos? Va a ser negativo. Entonces tenemos acá 60 positivo, tensión interna. Y acá mi momento va a ser negativo porque mi elástica me dice que esto es así. Entonces acá es así. Entonces al hacer eso el encorvamiento me dice que apunta en sentido opuesto al vector R2. Es negativo. Y es QL cuadrado sobre directamente 12. Entonces va a ser 20 por 16 dividido 12 y es 26,67. Igual que la anterior que habíamos visto ya acá. Entonces acá yo tengo 60 y acá tengo 26,67. ¿Cuánto me da esa suma algebraica? 60 menos 26 creo que da 33,33, algo por el estilo. 33,33. ¿Con qué signo? Me da positivo porque este vector momento inicial es 60. Y como es 60 menos 26,67 me da 33 positivo. Entonces yo me voy y digo, ¿R cuánto es? No hay carga en la dirección de R4. No hay vector momento. Menos R sub 0. Entonces va a ser menos 33,33. Entonces eso venimos y hacemos para la cuarta fila. Acá está. Para la cuarta fila, acá está. 33,33, que viene a ser igual a 60 menos 26,67. Y es R menos R sub 0. Como había salido 33,33, pero ustedes tienen que meter R menos R sub 0, entonces hay que meter con menos 33,33. Y así sucesivamente hacemos para el 5, porque ese era 4. Ahora tenemos el 5, pero vamos a fijarnos en el 5 que tiene acá de novedoso. No hay cargas nodales. Fíjense, no hay cargas nodales. Esta carga distribuida solamente me produce momentos en la dirección 6. Entonces, en la dirección 5 no tengo ninguna carga que es tensión inicial. Para que exista esa tensión inicial en la dirección 5, esta debe estar cargada. Esta debe estar cargada, la barra 4. Como no está cargada, no puede generar flexión. Como no hay flexión interna acá directamente, y mientras que esta tiene flexión, pero eso ya apunta en la dirección de R6, entonces en 5
directamente tenemos que tener 0. ¿Por qué? Porque la carga externa es 0, el vector momento nodal es 0 y la tensión interna en ese mismo nudo, ¿verdad?, que tenga la dirección del vector 5 también es 0. Entonces venimos acá y directamente vemos de que acá tenemos el valor 0, que es el quinto término, la quinta fila. Y así sucesivamente vamos haciendo. Para esto ya va a ser 26,67 para la R sub 6, porque este es QL cuadrado sobre 12 y me da 26,67 positivo. Fíjense, positivo directamente y actúa en la dirección de R6. Actúa en la dirección de R6. No tenemos cargas nodales acá. Entonces va a ser 0, que es R, menos R sub 0. Entonces tiene que ser menos 26,67. Y eso venimos y verificamos acá. Acá está. Menos 26,67. Y así sucesivamente vamos haciendo hasta llegar a este nudo, que es el nudo 10. El nudo 10. Porque el nudo 10 tiene una carga vertical, una carga nodal. Entonces vamos a ir ya directamente a esa carga nodal. Este es 50. Apunta hacia abajo. Entiendan bien. Es directamente el vector 10. O sea que la diagonal principal, que es directamente R10, R10. Entonces en esa dirección ya tengo una carga nodal que es R igual a 50. ¿Y cuáles son las tensionales? La suma de las cortantes que tengo acá. La suma de las cortantes. ¿Cuánto es mi cortante? Como es doble empotramiento, mi cortante acá va a ser Q por L sobre 2. Q que es 20 por L que es 6. Son 120. Dividido 2 son 60. ¿Hacia dónde apunta? Apunta hacia arriba. Ojo, es negativo la cortante inicial para esta carga. Y para esta carga, la misma cosa. Q por L sobre 2. Q que es directamente 20 por 4, 80 dividido 2 es 40, también apunta hacia arriba. Entonces los dos apuntan hacia arriba. 40 y el otro es 60. Ya son 100. Entonces es directamente menos 100 tengo que llevar en mi cabeza y vengo y hago directamente la carga nodal, que es 50 porque coincide con R10, es positivo, menos la carga directamente interna, que es la cortante inicial. Me había salido menos 100, ¿verdad? Al poner el signo negativo enfrente por la fórmula R menos R sub 0, entonces va a ser 50 más 100. Y ese es el último término que tenemos acá. Acá está, 150. Entonces directamente nos sale el valor que es 150. Y así sucesivamente podemos hacer para la R9, para verificar, para esta R9, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, para la R9 yo no tengo cargas nodales, que es carga vertical en la dirección Z, porque estoy queriendo hacer en la dirección 9. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces acá tengo que decir, no hay carga vertical, carga nodal, pero carga interna tengo. ¿Cuánto vale? Bueno, este va a ser P por L sobre 2, cuando es cortante. Entonces es 25, y ese 25 apunta hacia arriba en este nudo, antes de llegar al nudo. Acá tengo directamente 20 por 4 dividido 2 es 40. 40. Esto es 40 también. Y el otro es 25. Los tres apuntan hacia arriba. Entonces, ¿cuánto me da? La suma. 40 más 25 son 105. ¿Y con qué signo? Directamente negativo. Entonces me voy en R. R es 0. Menos R sub 0. Entonces me va a dar menos 105. Entonces va a ser más 105. Entonces venimos en la dirección 9, en la matriz. Acá está el 105. Positivo exactamente como estamos indicando. Entonces directamente ustedes completan directamente la ecuación de compatibilidad del factor de forma por la incógnita cinemática, teniendo en cuenta todas las compatibilidades. Las compatibilidades no deben olvidarse de eso. Vamos a suponer, ya saliendo de este tema, que es lo que a mí me gusta, porque después pongo en el examen. Le digo a ustedes que este sufrió un desplazamiento vertical. Como también le puedo decir que hay un recalque angular, pero el recalque angular se va a dar sobre esta pieza y acá no es una fundación. Entonces yo digo,
hay un asentamiento vertical acá. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a suponer hacia abajo. ¿Por qué? Porque la estructura está cargada de arriba para abajo. Entonces yo digo, viene hacia abajo 5 milímetros. Atiendan bien lo que voy a hacer. Como viene hacia abajo 5 milímetros, el desplazamiento siempre es generador de momentos flectores, no de torsiones. Es generador de flexión y de cortante. Entonces yo digo, hacia abajo. Entonces hago para la barra 5, la elástica de deformación. Viene hacia abajo, traigo acá abajo y me voy horizontal, elástica y termino horizontal. Termino horizontal. Hago la elástica de deformación y me da el momento negativo. ¿Cuánto es el momento negativo? Directamente, como es un asentamiento para abajo, eso me genera directamente una tensión inicial, no tiene nada que ver con las incógnitas cinemáticas, me genera un momento flector sub cero. Ojo, un momento flector sub cero que teníamos que considerar para la dirección de R2, porque R2, para R2, ¿qué calculamos? Calculamos la carga distribuida que tenemos acá y calculamos la carga distribuida que tenemos acá. Pero ¿qué pasa si este también se asienta? También tenemos que considerar el vector momento acá que tiene la dirección de R2, mientras que acá va a tener la dirección de R6. ¿Y cuánto es el vector momento que tiene la dirección de R2 si es que hay un asentamiento hacia abajo de 5 centímetros? Va a ser igual a 6 por E por I dividido L cuadrado por el valor del desplazamiento que es 5 por I a la menos 2 en metros. Y el valor del vector momento que le sale es un momento sub cero que va a tener la dirección. Puede tener la dirección de R2 o sentido opuesto a R2. Entonces, directamente, ustedes deben comparar con esta, porque no todos los casos ustedes dicen es negativo, pero en función a qué está diciendo que es negativo. Estoy diciendo porque yo estudié eso la vez pasada de la tabla del pórtico plano, pero este ya no es pórtico plano, esto es piso plano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo tengo que indicar acá mi vector momento, como este bajó, es directamente hacia el sentido antihorario, entonces apunta casualmente en sentido opuesto directamente a la R2, o sea que sentido opuesto, que viene a ser entonces 6EI sobre L al cuadrado por el desplazamiento. Negativo acá y también acá es negativo. Pero aparte de eso, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Las dos cortantes que me genera este desplazamiento. Entonces, esas cortantes, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 12 EI sobre L cubo por el asentamiento de fundación. Y eso sí o sí va a tener la dirección de 9. Va a tener la dirección de 9. O sea que ya tiene el sentido de 9. ¿Por qué? Porque es asentamiento para una barra que nosotros estamos haciendo acá para el plano directamente XY. Entonces, para ese plano tiene la dirección de 9. Entonces, directamente tengan en cuenta ese detalle de que también esto me genera tensiones iniciales. No tiene nada que ver con las incógnitas cinemáticas. Muchas veces también le da una holgura. Le da una holgura. Y cuando le da una holgura, vamos a suponer que esto esté más bajo. Ustedes ya saben que tiene que pasar. Que este tiene que tener como incógnita cinemática esa holgura. Ustedes suponen, así como esta, 9, 10 y acá consideran que es 11. Pero ¿qué pasa? Después el 11 yo considero hacia abajo y me sale positivo. Me está diciendo que es hacia arriba ese desplazamiento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nunca se va a cubrir esa holgura. ¿Por qué? Porque el desplazamiento que calculé me dice al calcularlo que apunta hacia arriba. Entonces no puede venir y directamente impactar después de moverse sobre el apoyo, porque este apoyo puede ser que se haya fundado más hacia abajo 5 centímetros. Eso no es asentamiento de fundación, sino que ya se preparó por algún motivo, ¿verdad? Para que después la estructura, cuando se cargue, esto tenga que venir a bajar 5 centímetros. No es que se hizo la estructura, se preparó y hubo la fundación tuvo un asentamiento. Es diferente el concepto. Entonces, directamente tenemos que considerar un desplazamiento cuando le da una holgura.
Bueno, aparte de eso, también ese asentamiento le afecta a esta barra que está acá. Y vamos a ver qué sentido va a tener directamente para este vector, tanto el momento flector como la cortante. Entonces yo hago baja acá mi apoyo simple y directamente venimos y digo esto, hago esto, vengo y traigo así. ¿Por qué? Porque tiene que rotar porque es, vamos a ver, no es rotar porque esta es una barra de doble empotramiento. Tiene que salir horizontal y va y llega horizontal acá. Trazo esa línea de punto y me dice que el momento nuevamente es negativo. ¿Cuánto vale el momento acá? 6i sobre L al cuadrado, 6i sobre L al cuadrado. Y es negativo. Entonces ese signo negativo para nosotros tenemos que asegurar, porque directamente ese vector que nosotros estamos analizando, vamos a ver cómo me da. El vector negativo acá, directamente al hacer la elástica, me sale que es directamente en el sentido, al ir haciendo esto, al levantar, al llegar acá, al hacer la línea de punto, me da en el sentido directamente, para este es sentido antihorario, o sea, es horario, mientras que para este es horario. Y si es horario, hacemos horario y vemos que tiene la dirección de R5. Entonces, este vector momento, debido al asentamiento de fundación, tiene la dirección de R5, o sea, coincide con R5. Fíjense, ¿qué nosotros dijimos? Directamente es positivo para este caso, ¿verdad? El vector momento. Pero fíjense lo que dice la tabla. Si yo hago acá directamente empotrado acá, que es así, y acá también empotrado, entonces voy a hacer horizontal sale, va y llega horizontal. Y ahora hago directamente, trazo la línea de punto. Y el vector momento es antihorario. Antihorario hago y apunta en sentido opuesto a la R5. Ahí recién yo tengo que decir que tiene signo negativo. ¿Por qué? Porque de repente ustedes podían haber considerado que esto hacia adentro, la R5 es positivo. Entonces nosotros decimos eso. Pero ¿qué pasa? En la tabla aquella vez que estudiamos decíamos de que cuando esto va para arriba, directamente el momento flector es positivo. Si viene para abajo es negativo. Pero acá al hacer un pórtico, un piso plano, y ustedes le dieron un vector en este sentido, entrante a la pantalla con signo positivo. Y ahora justamente le sale directamente de que es que baja el sistema, ¿verdad? Y entonces en ese caso ya no puede decir negativo ni positivo. Tiene que ver y comparar con estos dos vectores para poner el sentido. La cortante siempre sale en la misma situación, ¿verdad? Le sigue a la incógnita cinemática que ustedes están considerando. Pero cuando hablamos de momentos, directamente hay que tener en cuenta, porque esto es tensional, tensiones internas. Entonces directamente hay que ver esa tensión interna cómo le sale, de tal manera a indicar su vector momento inicial acá y acá. Eso le digo para que puedan analizarlo. También puede ser que este sea un apoyo elástico lineal. Entonces, lo mismo hay un asentamiento, ¿verdad? Pero es trabajo interno. Entonces ya no se aplica asentamiento de fundación. ¿Por qué? Porque si esto es un apoyo elástico, es una incógnita cinemática. Acuérdense de eso. Si esto fuese un apoyo elástico acá, entonces hay una incógnita cinemática de desplazamiento acá. Entonces acá también tiene que haber 3. Eso es lo que le está diciendo. Y todos esos detalles, así como hicimos en la estructura 2, hay que ir teniéndola en cuenta y hay que practicar esto. ¿Por qué? Porque de ahora en adelante le vamos a dar estructura más o menos similar a esto, pero le vamos a cortar porque le vamos a pedir solamente, ahora ya no le voy a pedir numéricamente y le voy a decir el por qué no le voy a pedir numéricamente. Porque la vez pasada había gente que hacía mal su fórmula metía mal acá. Después reemplazaban con sus valores. Reemplazaba por su valor y los valores estaban correctos, pero la fórmula estaba mal. Entonces yo no sabía qué hacer.
Y le consideraba, como era a favor del alumno, le puse correcto. Pero le pongo un feroz círculo ahí. Es decir, si se va a pedirme revisión, le voy a mostrar, miren, acá está. Le muestro, esto está mal. ¿Por qué te puse bien? Le voy a mostrar de que ahí cuando reemplacé numéricamente se olvidó de no colocar el signo. Y yo le puse correcto para no estar discutiendo con el alumno, ¿verdad? Directamente. Ya le tendría que haber puesto mal. Pero si reclaman, el reclamo es a favor del profesor y es a favor del alumno. Entonces directamente ahí le voy a poner el puntaje que realmente corresponde. Hoy me tiene hablando de eso, no sé si Natalia estará por ahí. No está Natalia acá, ¿verdad? Porque me tiene que pasar el formulario, la lista de la gente que van a hacer revisiones. Bueno, por favor, si le pueden hacer acordar después. Bueno, entonces, pero lo que sí le digo bien es esto. Esto, casi la gran mayoría, a excepción de las dos chicas que rindieron perfectamente, hicieron mal la matriz de las cargas nodales menos las cargas tensionales. Directamente, hacían mal esto. Y hubo una gran cantidad de gente que hicieron bien esto. Eso puedo reconocerlo, pero esto sí la gran mayoría hicieron mal. Esta. Bueno, entonces ahí tenemos formado la matriz. Ya tenemos formado porque ya le indiqué todos los valores que corresponden a esta. Acá está. Este es el valor. Y esto traemos y multiplicamos por el factor de forma. Esto ya está todo definido. Perfectamente está para que ustedes puedan estudiar tranquilamente después. Apliquen el concepto que ahora, por eso les estoy explicando las tensiones internas, para que puedan entender ahora cuando hagan el factor de forma. Aquellos que no asistieron a la primera clase. Acá está. Numéricamente el factor de forma es esta. La matriz del factor de forma, matriz de rigidez, por la matriz columna incógnita cinemática es igual directamente a la matriz, directamente cargas nodales menos iniciales. Entonces tenemos esto. Resolvemos esto y ¿qué me sale? Acá están los valores. R1 supusimos mal, eso es lo que me está diciendo. R4 supusimos mal, fíjense lo que me está diciendo. R5 supusimos mal. R6 supusimos mal, es decir, nosotros le dimos vector de sentido opuesto. R8 supusimos mal. O sea que la mitad supusimos mal y la mitad supusimos bien. Bueno, y le voy a seguir contando este ejercicio hasta donde llegamos a hacer, hasta una parte le voy a mostrar enseguida. Y acá decía, se deja al alumno que obtenga los diagramas de momentos flectores y torsores de la estructura. O por lo menos valores de los flectores y torsores en los nudos 2 y 3 para las barras que concurren en dicho nudo. Es decir, le pedimos que estudien. Eso es lo que estamos haciendo. Llega el día del examen y le digo al profesor Germán, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner los valores que están acá. Algunos de ellos vamos a elegir y vamos a poner esto, ¿verdad? Muy similar a esto y le pusimos. La gran mayoría no hicieron. No sé si no entendieron cuando se dio en clase o realmente no estudiaron luego esa parte. Y era directamente lo que yo expliqué también en clase. Y justamente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver directamente especialmente para la gente que no asistió en la primera clase, en el curso de piso plano. Bueno, entonces vamos a determinar directamente los torsores, porque ese es más fácil. Los torsores. Entonces yo digo, ¿cuánto vale el momento torsor acá? En el 2 de la barra 1. Ojo, en el 2 de la barra 1. Entonces yo digo, mi torsor acá es igual, para lo que nos tuvieron en la clase anterior, la rigidez de torsión es G por inercia de la torsión dividido la longitud L. ¿Qué es G? Viene a ser igual a E, el módulo de elasticidad longitudinal dividido 2, se abre paréntesis, 1 más el coeficiente de Poisson. Se cierra paréntesis. Esa es la G,
el módulo de elasticidad transversal. Módulo de elasticidad transversal por directamente la inercia de la torsión dividido la longitud L. Entonces yo digo, el torsor, ¿cómo voy a calcular? Primero, tengo que calcular el torsor inicial. ¿Cuánto es mi torsor inicial para este ejercicio? Es 0. Pero ¿qué pasa si yo ponía acá un resorte? No, no es un resorte. Vamos a ponerle directamente un voladizo acá en forma de L, con un momento flector concentrado y un torsor concentrado acá. Entonces me iban a generar momentos en la dirección transversal, vector momento en la dirección de la barra, que es longitudinal, y una cortante. Es decir, me generan las tres fuerzas, ¿verdad? Que me dice que está actuando en este nudo, en este nudo. Entonces directamente tenemos que considerar cómo actúa realmente. Este sigue siendo directamente un apoyo que es elástico o no. Porque si es elástico, hay que tenerlo en cuenta. Pero si es restringido, esta se encarga de absorber todos esos efectos. Solamente que le va a decir que acá ya hay definido un valor del momento, torsor, del flector y de la cortante, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo pongo acá un apoyo simple, así como esta? Y le pongo acá un apoyo simple y le digo acá un voladizo. Entonces ese voladizo me va a generar, en este punto, me va a generar directamente un vector torsión y un vector momento flector. La cortante ya se encarga este apoyo simple de esa cortante. Entonces directamente esos dos vectores, yo sé de que como no absorbe torsión esa, entonces esa torsión lo debe recibir acá en este punto 2, porque esa es la que se va a encargar de restringir directamente la rotación por torsión. Entonces el vector momento viene en 2 y lo consideramos en 2 para esta pieza. Entonces ese es torsor sub 0, pero es para esta pieza directamente. Y después por acción y reacción tenemos que ver también qué ocurre. Bueno, entonces acá indicamos la torsión inicial. Y esa torsión puede ser, fíjense, puede ser una carga distribuida y le digo que es torsión uniforme, así como la carga distribuida. Ustedes ya saben que tiene que hacer por mecánica de materiales ahí, o por estructura uno que tiene que hacer ahí. Busquen tablas de tal manera para tener paraaxiales directamente cómo se determina la fuerza reactiva, así como tienen el momento flector. Fíjense, ustedes tienen directamente acá doble empotramiento y está cargada con una carga Q. Y me dice que el momento flector ya nosotros ya sabemos, todo el mundo ya sabe que es QL al cuadrado sobre 12 y acá es QL al cuadrado sobre 12. De la misma forma para las axiales, vean, o para las torsiones. ¿Por qué le digo eso? Porque nosotros le vamos a dar a ustedes deformaciones. Voy a irme otra vez en el ejercicio. Le vamos a dar directamente en el 2. ¿Cuánto es el torsor acá? ¿Cuánto es su deformación en ese empotramiento? Yo le voy a dar empotrado acá. Le voy a dar la deformación o el giro por torsión acá. Le voy a dar el giro por torsión acá, que es la R sub 4. Le voy a dar los desplazamientos transversales que sufre esa barra. Y aparte de eso, le voy a poner acá un estado de carga a un tercio, a un medio, como sea, de tal manera que me produzca o genere una carga directamente puntual. Puede ser torsión puntual, momento flector puntual o una normal puntual. O directamente le ponemos una normal acá, formando un ángulo de 30 grados, está en el medio y usted tiene que hacer mecánica de materiales 1. ¿Cómo voy a calcular las fuerzas reactivas internamente para calcular después la final? Y hay que aplicar el concepto. Si es que no tiene tabla, tiene que decir, esto es doble empotramiento, porque así se comporta nuestra barra. Y yo tengo una normal en el medio, inclinado a 45 grados. Entonces la normal concentrada puntual en ese punto es n por coseno de 45 grados. Entonces en el medio tengo una n que es una carga concentrada. Entonces, ¿cómo hago para determinar las normales acá y acá? Así como está en la tabla.
así como está acá. Y directamente, si no conozco, entonces tengo que hacer uso de mi conocimiento de mecánica de los materiales. ¿Qué debo decir? Bueno, como es doble empotramiento, pongo el doble empotramiento acá y digo, en este empotramiento le voy a permitir que tenga libertad de moverse horizontalmente. Horizontalmente quiere decir elasticidad, axial, no es torsión ni flexión. El apoyo que tengo que indicarlo no es necesario que ustedes, solamente ustedes dicen, le doy libertad para que se mueva horizontalmente. O sea, que tenga libertad de alargarse o de acortarse. Eso ya depende de ustedes. Entonces, de alargarse, supongamos. Entonces, ustedes dicen, el delta L, ¿a qué va a ser igual? Es igual a la N por L de la barra, la N que es la N incógnita, que es la fuerza reactiva en el empotramiento, dividido E por A. Y ese delta L ahora yo tengo que decir, pero ese delta L no tengo ni tampoco no tengo la N reactiva. Pero ahora sí puedo tener la N. Acá tenemos una normal. Vamos a suponer que este trabaje hacia la dirección 3,2, es decir, trabaje tensionado para este pedazo que queda acá, porque la normal está acá y nosotros liberamos esta. Entonces el empotramiento que queda, el apoyo que queda para restringir esa axial está acá. Entonces esa normal trabaja solamente en este pedazo. Entonces yo voy a decir directamente, el delta L que voy a calcular es igual a N sub 0, que es la que está acá, por L, que es esta longitud mitad, dividido E por A. Y ahí calculé el delta L. Y ese delta L es la que acá calculé y voy a igualar ese delta L. Y me va a salir que esta normal es la mitad directamente de esto que vemos acá. Entonces, esta es la mitad. Y después hacer sumatoria de fuerza en X, en la dirección longitudinal de la pieza. Pues ya no hay que hacer ecuación de compatibilidad. Ecuación de compatibilidad solamente hacemos uso de ella siempre y cuando queremos directamente formar más ecuaciones de tal manera a resolver la estructura que es hiperestática. Y axialmente es hiperestática cuando se tiene acá directamente empotrado y empotrado, ya sea por flexión, torsión o como sea. Solamente que la axial es la que tiene libertad de moverse. O le podemos poner variación de temperatura uniforme. Imagínense que es una barra sometida a todas las deformaciones posibles. No me refiero a piso plano. Solamente le estoy indicando el ejemplo, lo que pusimos en el examen. Entonces, la barra, en primer lugar, el enunciado decía, ¿cómo era que decía? Considerando todas las deformaciones posibles, por flexión, por torsión, por corte y axiales. Calcular las fuerzas reactivas en los empotramientos. Es decir, hay que calcular torsor, hay que calcular flexión, y eso ya pueden sacar de la tabla. Hay que calcular la cortante, de repente también pueden sacar de la tabla si hay que saber usar su tabla, porque la tabla tiene desplazamiento y tiene recalques angulares. Y además de eso, también pueden calcular directamente las normales. Y si no tienen tabla, hay que hacer uso de la mecánica de los materiales. Eso es lo único que yo les puedo decir. Entonces vayan viendo esas partes. Porque yo creo que ayer rindieron mecánica de los materiales 2. Bueno, entonces directamente teniendo esto, resolvemos el problema y calculamos una sola barra. Pero tiene su puntaje. Tiene su puntaje porque son conceptos que ustedes deben saber como ingenieros civiles. No pueden decir, se van a trabajar en una empresa de electromecánica y le dice, hazme puede hacer el favor. Digo, como ingeniero civil, tiene que hacerlo, porque está más metido en ese tema que cualquier ingeniero electromecánico. Ellos están netamente metidos, pero están metidos directamente con el tema de la parte de, es también bien general, pero el ingeniero civil tiene que ser el calculista. Por lo tanto, hay que estar preparado para eso y no es necesario que uno sea calculista al ser ingeniero. Te va en la empresa y te dice, haceme este. Y terminó el pleito ahí. O si no, te dice, vamos a probarte, quiero que me haga esto. Y no sabe cómo hacerlo, entonces te despide. Así de sencillo el tema. Bueno, entonces directamente vamos a calcular directamente la torsión que habíamos dejado pendiente acá. Bueno, la torsión acá es igual a
torsión sub 0, más G inercia a la torsión. En vez de poner 4EI sobre L, voy a poner la rigidez de torsión. ¿Y cuánto es la rigidez de torsión? G inercia a la torsión sobre L. Sobre L. ¿Por cuánto? Directamente por R2. Porque esa es la que me está generando torsión sobre esta pieza. Por R2. ¿Y qué hay aparte de eso? Tengo que analizar qué ocurre en el extremo de la barra, de esa misma barra que es la barra 1. ¿Hay o no hay incógnita cinemática acá de torsión? No hay. Entonces directamente terminó el ejercicio de ahí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque acá ustedes van a tener T sub 0 más G inercia de la torsión sobre L. Bueno, lo que usted tiene que tener en cuenta es lo siguiente, que si hubiese acá una incógnita cinemática, directamente usted tiene que aplicar el concepto de conectividad. Y esa conectividad les dice acá de que la G inercia de la torsión sobre L por R2, que es nuestra incógnita cinemática, tiene que estar equilibrado. ¿Y dónde se equilibra? Acá. Entonces acá tiene que aparecer una G inercia de la torsión sobre L en sentido opuesto a R2, porque es la equilibrante. Entonces, si acá hubiese un giro de torsión, ¿cuánto va a ser la relación entre el giro en 1 y el giro en 2 que estamos analizando para un posible acá apoyo, ¿verdad? Elástico. ¿Cuánto va a ser la conectividad? Directamente tiene que ser lo que acá colocamos. G inercia a la torsión sobre L por R sub 2. Acá tengo que poner menos G inercia a la torsión sobre L por R sub 2, pero con signo negativo. ¿Por qué? Porque este tiene que estar en equilibrio por torsión. Entonces ahí calculamos la torsión directamente para este punto. Y después venimos acá. ¿Cuánto es la torsión acá? Es G inercia a la torsión sobre L por el giro que tengo acá. Pero dijimos que esto está restringido completamente. Entonces el giro por torsión acá no existe. Entonces es 0 directamente. Bueno, ¿y qué pasa con la R sub 2 que teníamos acá? Acá existe un torsión equilibrante, un torsor equilibrante, que es menos G inercia de la torsión sobre L por R sub 2. Eso está acá. Y esa es la que nosotros tenemos que considerar. ¿Por qué? Porque le tenemos que sumar ahora más la T sub 0 que tenemos acá. Entonces, tengan en cuenta cómo hay que ir calculando las conectividades. Entonces, por ejemplo, esta barra 2. Acá tenemos su torsión R2. Esta R2 por la conectividad. Acá me sale G inercia de la torsión sobre L. Acá cuánto va a ser debido a ese R2 menos G inercia a la torsión sobre L por R2. Pero también acá tengo R4 para esa misma barra. Entonces acá va a ser igual a G inercia a la torsión sobre L directamente por R sub 4. ¿Y cuánto va a ser en el otro extremo? Menos G inercia a la torsión sobre L por R4 con signo negativo. Ojo con lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque hay que aplicar correctamente su expresión de torsión. Entonces acá directamente aplicamos la torsión, que es directamente el efecto del torsor acá, más el efecto de la conectividad, ¿verdad? Más el T sub 0. Entonces acá va a ser G inercia de la torsión sobre L por R2 menos G inercia de la torsión sobre L por R4, porque ese es otro torsor a la cual está sometida esta pieza, más T sub 0, siempre y cuando exista la T sub 0, más T sub 0, y ese es el valor del torsor que tienen que colocar acá. Y cuando vienen acá, ¿qué vamos a hacer? G inercia de la torsión sobre L por R4 menos G inercia de la torsión sobre L por R2, esta R2 que está acá, más T sub 0. Y así sucesivamente vamos haciendo para cada caso, porque ahora ya completamos totalmente. Lo que sí, cuando hay piso plano,
aparece una nueva rigidez a la torsión, que es G inercia a la torsión sobre L. Y tiene que estar en equilibrio. Eso es la conectividad, lo que nos define. Por eso es que nosotros decimos acá, mi momento flector acá, vamos a repasar un poco eso. ¿Cuánto era mi momento flector acá cuando era doble empotramiento? Ya tengo acá los valores. Entonces, ¿cómo voy a colocar? Directamente voy a decir, acá hay un momento concentrado. Ese ya metimos en la ecuación. Nosotros lo que necesitamos la interna para trabajar con esta barra. Porque el externo es en el nudo, es donde concurren las 4 barras. Le afectan a las 4 barras, que es el valor 30 que habíamos indicado acá. Era 30 y acá era 40. Y ese valor 30 que indicamos acá directamente era un torsor, pero es torsor nodal. Nosotros lo que necesitamos es utilizar torsión inicial. Entonces yo digo directamente, ¿cuánto es mi momento flector acá? ¿Cuánto es la inicial? Y depende del estado de carga. Utilizando esta tabla. Utilizando esta tabla van a tener sus momentos flectores iniciales. Ya tenemos momentos flectores iniciales. Más, ¿qué tengo que agregarle? 4EI sobre L por R sub 2. Por R sub 1. Porque R sub 1 es la flexión para esta pieza. 4EI sobre L por R sub 1. Más, ¿qué también considero? 2EI, el que le afecta a esta, que es la R sub 3. Entonces, más 2EI sobre L por R sub 3. Porque es la conectividad. Más, vamos a considerar que el desplazamiento 9 generó un momento positivo, 6EI, más 6EI sobre L al cuadrado por directamente el desplazamiento 9. Por el desplazamiento. Entonces, 6EI sobre L al cuadrado por el desplazamiento 9. Ahora tenemos que tener en cuenta el desplazamiento 10. ¿Por qué? Por la conectividad. Entonces tenemos que decir más. Eso ustedes van a analizar si es más o menos. Yo estoy considerando que es más. Ustedes analizan si es más o menos después. Más. Directamente 6EI sobre L al cuadrado por la R sub 10. Y ahí tenemos el momento final. Momento sub 0 más momento debido al giro 2, al giro 1, más momento debido al giro 3, más momento debido al desplazamiento transversal 9, más momento debido al desplazamiento transversal 10. Ojo, la conectividad como le está indicando. Y yo creo que en ese examen de la vez pasada, eso es lo que pasó con mucha gente. Porque la gran mayoría hicieron mal ahí donde nosotros le dábamos R1, le dábamos R2, R3 y R4. Calculen diagrama momento flector final y las fuerzas reactivas. Entonces, por eso es que yo le dije a la... Señor. No me quedó claro todavía para el diagrama de los torsores. Nosotros Sí. para la barra 2, entonces vamos a considerar los torsores iniciales en el extremo izquierdo más el efecto que hace la incógnita cinemática R2. Vos para este 2, acá vamos a estar mejor, porque acá se dan las dos situaciones. Acá vos vas a calcular tu torsión. Primero tenés que decir la torsión sub 0 para el estado de carga cualquiera sea, ¿verdad? Sí. Más G inercia a la torsión dividido L por R2. Ese es debido a R2 que se da acá. Pero ahora viene la conectividad. Menos G inercia a la torsión directamente sobre L. ¿Pero debido a qué? Debido a R4. Así como hiciste recién para R9 y para R10. Y así mismo es en el otro extremo también. Así mismo, para R3 vas a decir torsión sub 0 más G inercia a la torsión sobre L por directamente R4 más el otro. Más G inercia a la torsión sobre L por R2 pero con signo negativo. Entiendo. Es el equilibrante. Y de esa forma vamos calculando para todas las piezas.
Esa inicial es la que a mí me gustaría que consigan. ¿Por qué? Porque de lo contrario tiene que hacer utilizando mecánica de materiales 1. Y en un examen en donde es presencial, en donde nadie puede utilizar el material del compañero, no hay nada que hacer. Tenemos que conseguir el material. Bueno, entonces ya tenemos cómo se determinan los momentos flectores y cómo se determinan los torsores directamente. Entonces, cualquier cosa se puede dar en un problema de piso plano. Eso es lo que yo le quiero indicar. Se nos puede antojar nuevamente darles estos valores, ¿verdad? Y que ustedes calculen los vectores de momentos flectores y torsión. Pero ya es mucho, solamente que esa es la diferencia. De la vez pasada, por ejemplo, había 5 incógnitas y le dimos para 4. Para 4, por ahí sí es que podían hacer con la máquina para que lo hagan con la máquina. Pero el de la vez pasada, el rollete hicieron mal. Le dábamos esto y su pórtico plano estaba todo mal. Yo creo que pasó eso. ¿Por qué? Porque no le dieron importancia a la conectividad de los desplazamientos transversales de uno y del otro lado. Bueno, entonces ya tenemos calculado completamente el diagrama de momento flector y torsión para el caso de piso plano. Y ya le indiqué también que puede darse, de que puede tener una viga doble empotramiento y le damos las deformaciones directamente, axiales, transversales, por torsión, por flexión para el nudo 2. La misma cosa le damos los valores correspondientes para el nudo 3. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber la conectividad entre uno y otro. Y le damos el estado de carga. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Acortamos el examen. En vez de estar dándole todo esto que está acá, solamente le damos la que corresponde a 2. Le indicamos que es doble empotramiento y le damos las cargas. Acá hay una carga distribuida sobre la viga 2. Además, hay una carga normal y así sucesivamente. Y le pedimos que calculen las tensiones para 2 y para 3. No es necesario decirle cuáles son las tensiones. ¿Por qué? Porque esas deformaciones me definen todas las tensiones que ustedes van a calcular en 2 directamente. Esa es una forma, ese es un tema que para tenerlo en cuenta. No sé si hay otra pregunta que quieran hacer. En el caso que tengamos un empotramiento imperfecto que haga que exista una torsión y nos den todas las deformaciones así, nosotros vamos a aplicar más esa relación G por I sub 0 sobre L para hallar. Así mismo. Solamente eso es lo que tienen que aplicar. Por eso le damos bien en clase. Acá yo le estoy contando todos los secretos y después le pongo en el examen. Y la gran mayoría no hace. ¿Y por qué eso? Y te voy a decir el por qué. Me fijo acá y veo que hay 6 personas en clase. Y en la otra clase más o menos similar. En las presenciales la misma cosa ocurre. No vaya a creer que todo el mundo se va. Algunos. Y lo que están en clase es lo que hacen muchas veces. Así mismo es. No sé cuál es tu nombre, pero... Bueno, acá termina piso plano, pero ojo, tengan en cuenta directamente todas las situaciones que pueden tener apoyo elástico en vez de que sea en uno, que sea directamente restringido totalmente. Le decimos que hay apoyo elástico para juego de rotación por torsión o directamente para directamente darle un juego de giro a la barra 1. A la barra 1. Después, flexión y además de eso, desplazamiento transversal. ¿Por qué? Porque le damos los 3 resortes. Para flexión, para torsión y las axiales. ¿Eso qué quiere decir? Que hay 3 incógnitas.
¿Por qué? Porque el juego directamente me define que hay incógnita cinemática. Yo no puedo conocer ese juego. Entonces tengo que calcular esa elongación. Entonces ahí empieza ya tres incógnitas y acá le está diciendo que es un empotramiento se tiene en uno, pero es un empotramiento elástico. Si le decimos que es un empotramiento que restringe todos los movimientos posibles o un empotramiento perfecto, como el compañero dijo recién, imperfecto, entonces si es perfecto, ya directamente no hay ninguna incógnita cinemática, porque no puede girar por flexión, no puede girar por torsión, ni tampoco no puede tener desplazamiento en la dirección del eje Z, que es el desplazamiento transversal por corte. Pero a algunos de ellos le podemos decir que no hay flexión, en el otro le podemos decir que no hay torsión. Y todo eso tiene mucho que ver porque muchas veces la gente resuelve en una sola L, calcula su flexión, le pone el momento flector acá y tiene una L acá y le dice bien claro acá que no hay torsión y considera que esta flexión es torsión para esta pieza. Y no es cierto. Entonces, esos conceptos lo que tenemos que tener bien claro de tal manera para que se pueda entender bien. Y tranquilamente, primer final, 5 y terminó el pleito. Así es. Pero hay que estudiar porque veo que hay mucha gente que totalmente están perdidos totalmente, porque hay cosas que no hicieron en el examen anterior. Por ejemplo, decían que era una isostática, esa estructura que le daba, que le pedía directamente calcular la elástica de deformación por aproximación. Cuando a ustedes les piden la elástica de deformación por aproximación, ustedes deben responder en función a las incógnitas cinemáticas supuesto por ustedes. Primero, digo que va a girar acá, sentido antihorario, se desplaza hacia arriba o hacia abajo, y en función a eso, hacer la elástica de deformación. Pero ¿qué pasa? Colocaban su incógnita cinemática, estaba correcto, hacía su elástica y no tenía nada que ver con lo que estaba ahí indicado. Porque tiene que ser compatible uno con otro. Siempre le estoy hablando yo de compatibilidad. No pueden relacionar momento flector con un desplazamiento vertical o lineal. ¿Por qué? Porque son incompatibles. Bueno, y muchos errores. Y realmente el examen de la vez pasada fue lamentable. Porque la nota estaba abajo. Bueno, no sé si hay otra cosa que podemos acá. También hay que tener en cuenta que a usted le puede indicar un recalque angular. Un recalque angular. No es necesario que le diga a usted de que hay un resorte ni nada por el estilo. Si a usted le dice de que este empotramiento se movió de un lugar a otro, ustedes ya saben que eso es asentamiento de fundación. Y el asentamiento de fundación me genera tensiones iniciales. Eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Le genera tensiones iniciales. No es incógnita cinemática. Ahora, si es apoyo elástico, son incógnitas cinemáticas. Si es imperfecto simplemente la estructura, ¿verdad? Hay que saber por qué es imperfecto. Porque se le permite un juego o directamente hay asentamiento de fundación o algo por el estilo. Bueno, eso es lo que les recomiendo que tengan todo su material. En la próxima clase vamos a dar simetría. Simetría que es también solamente se resuelve la estructura a la mitad y el resto ya tiene que saber de que los esfuerzos como son el otro pedazo. La estructura simétrica, el cargamento es simétrico, el momento flector va a ser simétrico y la normal va a ser simétrico. Entonces directamente a la mitad nomás resuelven y el resto ya no es necesario resolverlo. Y esos son ejercicios en donde nosotros vamos a aprovechar el tiempo de ustedes, porque si ustedes no se dan cuenta que es una estructura simétrica, van a resolver completamente la estructura y tenían que resolver solamente la mitad. Bueno, entonces vamos a dar 3 capítulos más esto y después ya entramos en la parte de línea de influencia. Y ahí ya pueden tranquilamente salvar, porque no. Si tienen la firma para rendir finales, yo creo que ya pueden salvar. Porque así de chiripa nomás no van a conseguir firma, eso lo aviso bien. Hay que romperse, hay que conseguir firma. Y después pueden salvar tranquilamente. O sea que esa es mi filosofía. Consiguieron firma con mucho esfuerzo y viene el empuje, ¿verdad? Que es aprobar la materia.
por más que muchas veces es incompatible. Yo tuve el placer de aplazarle a un alumno que tenía 67 de promedio de 70 y su examen era apenas 6 puntos. Si yo le ponía 9 puntos, el tipo sacaba un 5 espectacular y no le puedo poner 5. Su examen impresionante, no puede rendir un examen final. No sé si el tipo se dejó, no sé, si dijo, no, yo ya no estudio más porque tengo demasiado buen promedio. En otra oportunidad tuvimos la triste, el negociado que se le llama vulgarmente. Yo tengo 59. Pone en una barra de 2 fuerzas, rompe, directamente pone rótulas como incógnita cinemática en una estructura hiperestática. Y se aplaza el tipo. Y después nos pide, por favor, ¿por qué no le ponemos el 9? No, pues si te ponemos 9, vos sacás 4, casi 5 tiene. No, pues yo no quiero el 4, yo no quiero el 5. Y estuvimos con el profesor José Luis Volta analizando qué vamos a hacer. Y dijimos, bueno, te vamos a poner el 9, pero te vamos a poner tu calificación 2. Aceptó así, impresionante, impresionante fue. Él ya se iba en su casa. Pasamos la nota, a la tarde nos llaman de la dirección de carrera. Este alumno reclama su nota porque le pusieron 2 y tiene que tener 4. Es un error, fue un error nuestro porque realmente, pero no le queríamos aplazar. Entonces vino otra vez en una oportunidad donde ya se fue el profesor Volta, vino uno de 67 puntos que tenía. Y ahí yo ya no le hablé más luego al tipo, ya directamente 1. Y él ya sabía porque era el 1. No da gusto ponerle 1 a un alumno que tiene un porcentaje alto, pero no hay otra cosa, no se puede. Entonces lo que yo le pido que sea al revés, estudiar la parte que es la evaluación, que es los parciales, y te va a rendir el final. En el final vas a podés salvar con buena nota o directamente te aplazás, pero por lo menos está estudiando. Porque hay gente que no, yo tengo gente que es una lástima, hace añares que están en estructura 2. No salvaron todavía estructura 2. Y ya no sabemos qué hacer. Y entrega el documento 0, entrega su documento, su examen te entrega así 0 es. 0. Y eso nosotros tenemos que dejar en archivo. Documento que comprueba el examen del alumno, cuál es su calificación. Entonces, por eso yo le pido a todos que estudien y así con esa cantidad de gente que vinieron hoy, están 7. Después le ponemos un ejercicio y casi nadie nos hace. ¿Por qué bueno asisten a clase? Así de sencillo. Bueno, no sé si hay otra pregunta que quieran hacer para dejarle libre, ya que rindieron también ustedes ayer. Pues yo estaba enterado de eso ayer. Que rindieron mecánica en materiales 1. Ahora yo tengo que tomarle a uno de sus compañeros que tuvo supuestamente, no sé si no estará en la clase, Diego Báez. Tengo que tomarle el examen parcial. ¿Por qué? Porque por el tema de coronavirus. Bueno. Gabriela González Jara. Gabriela, por ejemplo, se aplazó y le dije, bien, Gabriela, te aplazaste. Cometiste un error acá, bla, 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 bla. Sacó 5 después. Sí, pero me costó mucho. No. Pero el examen era 5, ¿no? Espectacular un examen, así como Paredes. Le expliqué cuáles eran sus errores y dónde estaban sus defectos y insistió en eso y sacó 5 en el examen final. Y así da gusto corregir los exámenes.
Nadie no le quiere aplazar a sus alumnos. Eso es lo único que yo le puedo decir. Yo también fui alumno. Bueno, gente, vamos a dejar acá y seguimos la próxima clase. Dale, Inge, gracias. Listo, gracias a todos los que asistieron. Gracias, Crop. Gracias, gracias. Gracias, gente.